¿Qué porcentaje de gente crees que está sufriendo sin necesidad? O sea, por ignorancia de las enfermedades mentales o por vergüenza, porque a veces he escuchado, nos da vergüenza decir que vamos al dentista para arreglarnos los dientes, o no nos da vergüenza decir tengo cita con mi gastro o con mi ginecólogo, pero con un psiquiatra sí tal vez existe esta parte de no puedo decir que voy con un psiquiatra porque me van a... Sí, generalmente el 60% de la población, ¿sí? Tiene el temor de ir con un psiquiatra. O sea, o no va o no tiene acceso. Hola, ¿cómo están? Yo soy Denise Mijares, para los que no me conocen. Como ya les había contado un poquito de este proyecto, de un podcast que pues queríamos compartir con ustedes, en el que vamos a hablar de todo mucho. Ustedes saben que a mí me gusta todo el rollo de salud mental, física, emocional, espiritual. Y el propósito de este podcast es compartir con ustedes pues mucha información que tal vez estén necesitando, y pues que en este espacio podamos sumergirnos en mucha información. Ojalá que les guste, y porque yo estoy súper feliz de estar aquí. Entonces, una pregunta, por ejemplo, ¿a dónde vas cuando necesitas dulces? A la dulcería, ¿no? Bueno, entonces, bienvenidos a la respuestería, en donde ojalá encuentres todo lo que buscas. Esta sección se llama No soy experta, pero me junto con ellos. Y el capítulo se llama ¿Estoy loco o loca? Entonces, estoy muy feliz y emocionada de presentarles a mi primera invitada, y que es muy especial porque me costó bastante convencerla de que nos diera este espacio, porque pues no está acostumbrada a este tipo de entrevistas. Entonces pues la valoramos mucho. En esta ocasión tenemos a nuestra invitada, la doctora Liliana Ontiveros, que tiene una especialidad en psiquiatría. Vamos a presentarla. Hola Liliana, ¿cómo estás, doctora? Hola Denise, ¿cómo estás? Bien, yo soy la doctora Liliana Ontiveros. Soy médico psiquiatra, soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde realicé mi carrera de médico cirujano y partero, y posteriormente hice mi especialidad en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León en psiquiatría. Y pues muchas gracias por la invitación, Denise. No, al contrario, doctora, como te digo, valoro mucho que nos hayas dado esta oportunidad. Te doy la bienvenida otra vez, y pues a iniciar para poderles dar a nuestros curiosos, que así le vamos a decir a la audiencia. Y quisiéramos tratar dos temas contigo en esta ocasión, que el primer tema sería el trastorno disfórico premenstrual. En este caso es para nuestras curiosas, que son las que les va a interesar este tema, y después vamos a hablar un poquito de, en general, la salud mental y qué tan importante es en estos tiempos. Si nos puedes definir qué es el trastorno disfórico premenstrual. Ok. Yo creo que para hablar del trastorno disfórico premenstrual, primero tenemos que hablar del síndrome premenstrual. Generalmente el síndrome premenstrual es una serie de síntomas físicos y psicológicos que se presentan en la mayor parte de las mujeres, ¿sí? Previo a su menstruación, ¿sí? Generalmente se presenta en el 80-90% de las mujeres, y consiste en síntomas como, por ejemplo, distensión abdominal, gastritis, colitis, cefalea, hay alteraciones en el apetito, alteraciones, por ejemplo, que la mujer quiere comer más chocolates o cosas ácidas,
¿verdad? Puede haber una sensación de tristeza o de angustia sin ser incapacitante. Cuando todas estas alteraciones se presentan de una forma disruptiva, es entonces que podemos hablar del trastorno disfórico premenstrual, ¿sí? Que se presenta en el 2 a 8% de las mujeres. Este trastorno, ¿verdad?, se presenta durante la fase lútea, ¿verdad?, que quiere decir que puede ser en el inicio de la ovulación y cede posterior al inicio de la menstruación, 2 o 3 días posteriores, ¿verdad? Generalmente se puede relacionar con una alteración de un metabolito que es de la progesterona, que se llama alopregnolona, ¿sí? Okay. Este trastorno, ¿verdad?, consiste en síntomas como, por ejemplo, irritabilidad emocional. Por ejemplo, la mujer puede ir de la tristeza al llanto. Okay. ¿Sí? Puede haber irritabilidad, mucho enojo, puede haber tristeza, o sea, pero tristeza a tal grado, ¿verdad?, que la persona sienta que en esos momentos la vida no tenga sentido. Wow. ¿Sí? Puede haber mucha ansiedad, pero todos estos síntomas tienen que ser de alguna manera incapacitantes, o sea, ya le empiezan a traer problemas a la mujer en relación a su trabajo, con su familia, en todo su entorno. Junto con esto, ¿verdad?, estamos hablando también de síntomas físicos como alteraciones en la concentración, en la memoria, migraña, tensión abdominal, pero vuelvo a repetir, todos estos síntomas tienen que causar, ¿verdad?, una alteración a tal grado que empiece a ser disruptiva para la vida de la mujer. ¿Sí? Ok. O sea que esto entiendo que, por ejemplo, sale de lo que es no necesariamente es ese trastorno hasta que nosotros sentimos que es exagerado los síntomas que tenemos. Así es. O sea, que empiezan a afectar ya tu vida. O sea, por ejemplo, que por el dolor o por la tristeza, la persona no pueda ni siquiera levantarse o ir a su trabajo o deje de hacer todas sus actividades por toda esta alteración afectiva que empieza a presentar. Sí, porque me llama la atención que podemos confundir estos síntomas con depresión o sea, otra cosa. Y, por ejemplo, ¿tú crees que esto afecta con la edad? O sea, ¿va en aumento? Por ejemplo, ¿lo puede padecer una joven o un adolescente o una persona mayor? Generalmente este trastorno se presenta durante la edad fértil. ¿Verdad? O sea, no se presenta en la menarquia, no se presenta durante el embarazo y no se presenta durante la menopausia. ¿Sí? Sí puede ir en aumento, ¿verdad?, conforme se va aumentando en cuanto a la edad. ¿Sí? También es importante diferenciarlo, ¿verdad?, que es una pregunta que muchas veces se hace, de una depresión o ¿cuál es la diferencia de una depresión? ¿Sí? Aquí que esto es cíclico, ¿sí? Que solamente se presenta durante, ¿verdad?, el estado que es lo de la ovulación al inicio de la menstruación. O sea, es cíclico. Se presenta mes con mes. A diferencia de la depresión, que estamos hablando de un trastorno que es continuo. ¿Verdad? O sea, que no tiene que ver la menstruación en ningún aspecto en cuanto al ciclo. Sí puede ser que hay mujeres que tienen, junto con un trastorno disfórico premenstrual, pueden tener una depresión mayor o un trastorno de ansiedad. ¿Sí? O sea, que les podemos decir a las curiositas que si asociamos mucho nuestro periodo menstrual, tanto de menstruación y de ovulación,
si notamos en ese ciclo, que son 15 días, digamos, así es. Notamos estos síntomas, podemos recurrir a un diagnóstico porque está muy asociado con nuestro periodo, digamos. Así es, o sea, aquí es importante, muchas veces las mujeres acudimos al ginecólogo, ¿verdad? Y mencionamos, por ejemplo, claro, que tenemos alguna alteración en cuanto a nuestra menstruación o en cuanto a nuestro ciclo menstrual, pero nunca hacemos énfasis a veces en los síntomas. Claro. ¿Verdad? Por eso sí es importante que la mujer pueda decir cómo se siente, o sea, cómo que identifique, ¿verdad? Que pueda identificar su estado afectivo o qué tanto su estado afectivo se altera cuando va a iniciar su menstruación. ¿Sí? O sea, okay, esta parte es bien importante. Bueno, entonces podemos dejar tranquilas a nuestras curiositas en cuanto a que si sus síntomas no rebasan, digamos que un límite que ellas sientan normal, cómo están sintiéndose, pues no se trata de un trastorno, sino que solamente se trata de lo normalmente llamado síndrome premenstrual. Y lo que te iba a preguntar es, ¿cómo nos podemos tratar si es, en este caso, si es un trastorno disfórico premenstrual? He escuchado que se trata también con antidepresivos, ¿que es posible? Sí, así es, o sea, se dan medicamentos, ya sea antiinflamatorios, okay, ¿verdad? También se dan medicamentos antidepresivos, ¿sí? Que actúan, ¿verdad? A este nivel de los neurotransmisores, pero actúan porque hay una alteración en la sensibilidad de los neurotransmisores, ¿verdad? Okay. Dado por este metabolito que es el de la progesterona. Y solamente se dan durante el tiempo que inician los síntomas, que pueden ser durante la fase de la ovulación y al iniciar la menstruación. O sea, digamos, ¿sí?, que 15 días. Se puede dar durante 15 días, okay, dependiendo el inicio de los síntomas. Okay. Si los síntomas del trastorno disfórico premenstrual inician 7 días antes, bueno, pues 7 días son los días que se empieza a dar el medicamento antidepresivo, que es donde empieza a actuar, y generalmente como es a través de que es la alteración de este metabolito de la progesterona, la persona toma el medicamento y generalmente no da síntomas, a diferencia cuando se inicia para una depresión. O sea, el medicamento empieza a actuar y okay, la mujer empieza a disminuir todos los síntomas, ¿verdad?, que tiene en relación al trastorno. Así es. Bueno, pues ojalá que esta información les sirva mucho a nuestras curiosas y que pues identifiquen sus síntomas si se trata de eso y no estén sufriendo, porque a veces vamos a, como mencionabas, a un gastroenterólogo o por la colitis que cada mes estamos tomando, todos los meses estamos tomando para esos síntomas, o vamos al ginecólogo porque nos sentimos de alguna manera y creemos que se relaciona con el, digamos, ciclo, pero tal vez estamos omitiendo que pues son exagerados los síntomas. Entonces ojalá y les sirva, identifiquen eso y que podamos haberles aportado algo sobre este tema del trastorno disfórico premenstrual. Pero bueno, ahora quisiera platicar un poco de la salud mental en general, doctora, porque pues en estos tiempos veo muy importante que se concientice en este tema tanto a jóvenes como a adultos en este mundo actual que vivimos. ¿Cuánto porcentaje tú crees, o cuántos de cada 10
¿crees que la sociedad tenga el estigma de que los psiquiatras son para locos? Vamos a usar esta palabra de locos porque pues mucha gente todavía lo estigmatiza así, ¿no? Sí, yo creo que más del 50% de la población todavía tiene el estigma acerca de acudir con el psiquiatra, ¿verdad? Generalmente, como tú misma lo dices, ¿verdad? Lo relacionan como que la persona está loca, que son débiles de mente, ¿verdad? O sea, que para qué van con un psiquiatra o que no es necesario acudir, ¿verdad? Sin embargo, si tomamos en cuenta que los trastornos mentales en la actualidad están en aumento y que 3 de cada 10 personas padecen un trastorno mental, pues yo creo que sí es importante el poder educar a la población, ¿verdad?, de la necesidad de atenderse mentalmente. Ok, muchas gracias. De hecho, era la siguiente pregunta de, pues sí, que cuántos de cada 10 padecían algún tipo de trastorno mental. Esto, ¿cómo lo asocias tú? ¿Crees que haya habido un incremento después de la pandemia o a qué se lo atribuyes? Porque yo cada vez escucho más casos en grupos de amigos y demás que están mencionando que tengo depresión, ansiedad y demás. Entonces, ¿a qué se lo atribuyes tú? Y si crees que tiene que ver esta parte de la pandemia. Bueno, de hecho, incluso antes de la pandemia ya la depresión ocupaba uno de los lugares en cuanto a enfermedades más frecuentes, ¿sí? A raíz de la pandemia sí hemos visto una incidencia mayor de enfermedades como depresión, trastornos de ansiedad, ¿verdad? ¿Y a qué se debe? Son varios factores, ¿verdad? Uno de ellos, bueno, pues la misma pandemia que fue una enfermedad que nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tuvimos que aislarnos, fue una enfermedad desconocida, donde toda la población a nivel mundial se enfrentó a, a algo que no lo esperaba, ¿sí? Claro. Entonces, situaciones como aislamiento, ¿verdad? La muerte de seres queridos, ¿verdad? O sea, de toda la gente que Sí. el hecho de perder tanto situación económica, ¿verdad? O Sí, sea, claro. el hecho de también estar, por ejemplo, en las escuelas, los jóvenes que todo lo tomaban en línea, bueno, pues son factores que han contribuido a la aparición de enfermedades como la depresión y los trastornos de ansiedad. Sí, es que yo creo que fue un impacto muy grande y muy importante para para la mente del humano que hace mucho no vivíamos o pues no había precedente de eso, ¿no? Estábamos como impactados con demasiado temor de lo que podía pasar, entonces eso sí creo que agravó bastante. Eh, Esta pregunta como que se repite un poco, pero ¿qué porcentaje de gente crees que está sufriendo sin necesidad? O sea, por ignorancia de las enfermedades mentales, o sea, o por vergüenza, porque a veces he escuchado que, pues, como o sea, lo voy a repetir, no nos da vergüenza decir que vamos al dentista para arreglarnos los dientes o no nos da vergüenza decir tengo cita con mi gastro o con mi ginecólogo, pero con un psiquiatra sí tal vez existe esta parte de no puedo decir que voy con un psiquiatra porque me van a... Sí, generalmente el 60% de la población, ¿sí? Tiene esto. Tiene el temor de ir con un psiquiatra. O sea, o no va o no tiene acceso, ¿verdad? Y generalmente, bueno, pues es algo que
yo veo con los pacientes que, por ejemplo, me dicen, no, doctor, es que yo no puedo decirle a mi papá, ¿verdad? Que voy con un psiquiatra porque pues a lo mejor no me va a entender o a lo mejor me va a decir que no estoy loca, ¿verdad? O que para qué voy, ¿sí? O tampoco lo puedo decir en mi trabajo, ¿sí? Claro. O mi esposo tampoco sabe que voy, ¿sí? Entonces todavía existe mucho estigma en acudir a atenderse la salud mental. Cuando me explicabas tú en alguna ocasión que pues es un órgano de nuestro cuerpo, igual que el estómago, igual que los ojos, igual que el hígado, la piel, Sí, todo, ¿no? sí, Entonces claro, se enferma. sí, claro, es como por ejemplo le digo yo a los pacientes, o sea, el mismo paciente, por ejemplo, te puede decir, es que voy con el gastroenterólogo porque tengo gastritis, ¿verdad? Le digo, bueno, pues entonces el que vayas y te atiendas con un psiquiatra es porque tienes algún problema en cuanto a tu afecto, ¿sí? Entonces somos médicos especialistas, al igual que es el gastroenterólogo, al igual que es el otorrino. Entonces, por eso es bien importante el no estigmatizar a las personas cuando van a atenderse en cuanto a su salud mental. Ok. ¿Y qué tanto tú asocias o por qué dicen que, ahorita que mencionas el gastroenterólogo, por qué dicen que el estómago es el segundo cerebro que tenemos? Bueno, gran parte de los de neurotransmisores serotoninérgicos los encontramos en el estómago. Por eso un gran porcentaje de los síntomas que alguien puede tener, ya sea en una depresión o en un trastorno de ansiedad, como pueden ser gastritis, colitis, diarrea sin causa alguna, estreñimiento, ¿sí? Van hacia esa parte. ¿Sí? Hasta náuseas, ¿no? Hasta náuseas por esta alteración. Bueno, no es alteración, Sí. ¿verdad? Sino por estos receptores que hay a nivel del estómago. Ok, pues es muy importante esta información porque por lo que decimos hay que checar muy bien si estamos teniendo síntomas del estómago o realmente ya se están asociando más con la mentecita, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, que tienen gastritis, colitis, que ya fueron al gastroenterólogo, ya les hicieron exámenes, o sea, ya el gastroenterólogo les dice, ¿sabes qué? O sea, Ya no vete. tienes nada. O sea, todo está bien, ¿sí? Claro. Y les dicen, estaría bien que fueras con un psiquiatra para ver que a lo mejor todo esto es parte de algún problema que traes. Y los canaliza Y contigo. los canalizan con el psiquiatra. Así es. Ok. Bueno, pues para estar atentos a nuestros síntomas y cómo se manifiesta, ¿no? ¿Y qué piensas tú de todavía o tiene mucho que ver que le tenga miedo el paciente al medicamento psiquiátrico? Ya cuando llegan aquí y tú los diagnosticas y les dices, ¿sabes qué? Tienes que tomar esto para que tu cerebro se alivie. ¿Qué tanta resistencia tú ves en los pacientes para el medicamento? Mucha. Hay mucha resistencia. De hecho, hay pacientes, por ejemplo, que dicen, es que yo no pensé que me fueran a dar medicamentos o yo no quiero tomar medicamentos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por todo lo que se ha relacionado con los medicamentos psiquiátricos, ¿verdad? O sea, que se piensa que causan adicción, ¿verdad? Que se piensa que van a andar la persona como zombie, que la persona va a andar, no sé, que salivando, ¿verdad? O sea, que les va a dar mucho sueño, ¿verdad? O sea, pero generalmente el que piensan que son medicamentos que nunca van a dejar de tomar y que van a estar drogados, ¿verdad? Entonces, esa es un gran
temor, ¿verdad?, que las personas tienen al acudir con un psiquiatra. Y también que son cosas que la familia les dice o que la población les comenta, ¿verdad? La comadre, no, es que mi hijo así estaba y le di té de árnica y se le quitó todo, ¿no? Así No es es. necesario que tomes Sí, eso. así es. Yo lo que les explico es que un medicamento para que un médico psiquiatra o cualquier médico, ¿verdad?, que esté capacitado para indicarlo, recete un medicamento, pasaron años de investigación para que pueda ser recetado. Porque también, por ejemplo, hay veces que llega el paciente, ¿verdad?, y dice, no, yo tomo que si el ajo negro, que si el hongo michoacano, que si no sé qué medicamentos, que para ellos son medicamentos, ¿verdad?, que van y lo compran en una tienda y que es más, que en el mismo medicamento dice, este medicamento es responsabilidad de quien lo toma, Sí. ¿verdad? Entonces, hay veces que confían más en ese tipo de medicamentos que les receta la comadre, ¿sí?, a un medicamento que les está recetando un profesional, ¿verdad? Entonces, sí es una resistencia que muchas veces la persona tiene a tomar un medicamento. Sin embargo, es aquí donde uno tiene que explicarles muy bien cuál es la función del medicamento y cómo actúa el medicamento a nivel del cerebro para poder ayudar, ¿sí?, en una depresión o un trastorno de ansiedad o X trastorno mental. Ok. ¿Verdad? O sea, el explicarles, ¿verdad?, que los trastornos mentales son enfermedades, ¿sí? O sea, son enfermedades como lo es la hipertensión, como lo es la diabetes, ¿verdad? O como lo es alguna infección que tengamos y que necesitamos tomar un medicamento. Ser tratada. Ser tratados, así es. Ok. Bueno, después de todo esto, que ya a lo mejor nos decidimos a dejar de sufrir con alguno de estos, pues información que hemos estado recibiendo y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a acudir con el psiquiatra si creo que tengo algo. Después de que tú los diagnosticas y demás, ¿qué crees que también contribuya a que el paciente salga pues más rápido? ¿Qué actividades o acciones pueden ayudarnos a calmar la mente o a mejorar la salud mental? Claro, yo creo que aquí es bien importante tener una actividad física, ¿verdad? Ya sea practicar algún deporte, tener algún hobby, también tener una alimentación saludable, balanceada. Es bien importante el sueño, ¿verdad? O sea, que la persona tenga una higiene en el sueño. ¿Sí? Muchas veces no sabemos que para dormir tenemos que tener todo en oscuridad, no tener ningún implemento que nos que tenga ruido para que el cerebro pueda descansar. ¿Sí? O sea, toda esta parte es bien importante. Y la psicoeducación. Ok. ¿Sí? Conocer acerca de todo, del problema que cada persona tiene. Ok. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué le dirías a una persona que piensa que con sus síntomas puede tener o necesitar ayuda y que pues de alguna manera está como muy dudoso de esto? O sea, ¿qué puede ser la diferencia de entre estar triste y que te dicen échale ganas y tú le estás echando ganas y luego pues no está funcionando? Entonces, ¿qué le dirías a esas personas, por ejemplo? Claro. Mira, la depresión es una enfermedad, es algo que yo no se lo deseo a nadie, es algo que aunque la persona quisiera sentirse bien, no es que no quiera. Claro. No puede, ¿sí? O sea, es una serie de síntomas que la persona pudiera expresar, ¿verdad? Como son la tristeza, la angustia, la desesperación, la apatía,
¿verdad? El desgano, las alteraciones en el sueño, las alteraciones en el apetito, ¿verdad? Que lo llevan a consultar. Okay. ¿Sí? Muchas veces cuando llega la persona y de verdad lo dice, hay veces que no sé cómo hacerle para dejar de sentirme así. Aunque las demás personas me digan, es que si tú le echas ganas, esto se te va a quitar. ¿Verdad? Lo que pasa es que tú ves las cosas así como que negativas. Y sí, realmente la persona cuando tiene una depresión, pues todo lo ve negativo. Sin embargo, la depresión es una enfermedad y yo muchas veces se los explico que es como si uno trajera aquí un velo oscuro. Y todo lo va a ver negro. Todo. Como unas gafas ¿Sí? de Sí, otro sí. color, Que gris. aunque la persona quiere echarle ganas, pues no es que no quiere echarle ganas, es que no puede echarle ganas. Es que no puede ver las cosas de otra forma. Es que no puede sentir de otra forma. ¿Sí? Y técnicamente, explícanos un poquito por qué no puede. ¿Qué Y está no puede pasando en el porque, cerebro? ¿qué está pasando en nuestro cerebro? ¿Verdad? Generalmente, para que nuestro cerebro pueda funcionar, ¿sí? Tiene que haber una concentración adecuada de unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Estos neurotransmisores son varios, ¿verdad? Pero entre ellos puede ser serotonina, dopamina, que cuando estos no se están concentrando adecuadamente, es entonces que la sinapsis entre las neuronas no se puede llevar de una manera adecuada y entonces la persona empieza con todos los síntomas. ¿Sí? Entonces aquí, por eso mismo, es bien importante explicarlo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Claro. ¿Sí? Es aquí donde empieza a actuar o donde se les da la explicación de cómo los vamos a tratar y que el tratamiento es un medicamento antidepresivo, que es el que va a actuar a nivel del receptor, ¿sí? Y el neurotransmisor va a poder ser captado. Okay. ¿Sí? Por eso es bien importante explicar y que la persona cuando acuda a un tratamiento, ¿sí? Tenga las bases suficientes para saber que el medicamento es algo que le va a ayudar. Sí, claro, que es como si le dieran insulina a un diabético, ¿no? Así Que es. le va a hacer y que le va a ayudar al buen funcionamiento, en este caso, del páncreas y demás. Así es. Bueno, pues esto está muy interesante. Entonces, lo que te quería preguntar, o qué le dirías a las personas que efectivamente ya están sufriendo este tipo de trastornos de ansiedad, depresión, incluso ataques de pánico. ¿Qué les dirías en cuanto hay vida después de esto? Claro. Yo creo que primero que nada que no tengan temor, ¿verdad? Acercarse a tener un tratamiento, acudir, ¿verdad? Con un psiquiatra, el poder comprender que esto es una enfermedad y que si la persona se trata y toma el medicamento, claro que hay vida después de presentar una depresión, un trastorno de ansiedad o ataques de pánico. Y la persona te lo dice. Sí, claro. O sea, la persona lo nota, o sea, que una vez que el medicamento empieza a hacer efecto, la persona nota los cambios, o sea, nota cómo veía las cosas antes y cómo se siente a raíz de que se encuentra en un tratamiento que no solamente es un tratamiento farmacológico, sino que es un tratamiento psicoterapéutico, ¿verdad? Sí, claro. O sea, que es la combinación de los dos, ¿verdad? Y que la persona realmente empieza a sentirse mejor. Que empieza a salir de Claro. esas gafas grises o negras que creen que no tiene salida y que por eso existen muchas salidas que no quiero mencionar. Así es. Pues ojalá que les sirva mucho esta información a nuestros curiosos en general, curiosas y curiosos, ya que es muy importante para mí compartir, para la doctora compartir que hay una solución para esto, que no se sientan atrapados
en este tipo de enfermedad y que esperemos que les sirva mucho y les nutra mucho esto que les estamos compartiendo. ¿Quieres dar alguna conclusión, doctora, para este tema? Yo creo que sí. Aquí es bien importante hablar sobre la salud mental, ¿verdad? El conocer todos los aspectos que pueden contribuir a afectarla, ¿verdad? El saber y el psicoeducar a la población acerca de la depresión, de los trastornos de ansiedad, para que la persona acuda a tratamiento. Yo creo que esta parte es bien importante, o sea, que no exista el tabú de decir que vamos con un psiquiatra o que vamos con un psicólogo, ¿verdad? Que, por ejemplo, en países europeos, pues es normal acudir con el psiquiatra. Claro. Sí. Cosas que aquí, por ejemplo, hay veces que la persona le da vergüenza decir que va con un psiquiatra. Tenemos mucha resistencia, ¿no? Hay mucha resistencia, así es. Bueno, pues en el tema de hoy ya concluimos, pero, y pues ya, como les dije, espero que les sirva bastante. Y hay una pregunta que quisiera hacerte, que les voy a hacer a todos mis invitados en los próximos episodios que vamos a tener, que me gustaría conocer de ti. Esta pregunta es: si no hubiera sido doctora, ahora le llaman como profesión sombra, si no hubiera sido doctora, ¿qué te hubiera gustado ser o estudiar? Me hubiera gustado ser chef. Ok. Sí. Es una carrera que, bueno, no fue de siempre, ¿verdad? Porque desde que yo tengo que recuerdo, ¿verdad? Yo siempre quise ser doctora. Ok. Sí, o sea, desde niña yo quería ser doctora. ¿Y cómo lo manifestabas? Pues, por ejemplo, a mí no me gustaba jugar con las muñecas Barbies, no, para nada. ¿Les hacías autopsia o qué? No me gustaba. Me gustaba jugar con tipo que estos que hay ahora, que nenucos. Ok, bebés. ¿Verdad? Ajá, bebés. O con mis mascotas, que yo tenía muchos gatos. Ok. ¿Sí? Que yo era la doctora de ellos. Wow. Sí, o sea, entonces siempre ya estabas direccionada sí, a eso. Así es. Ya posteriormente, ya hablando ya ya dentro de ser psiquiatra, pues me llamó la atención ser chef. Ok. Sí. Sin embargo, fui a preguntar cuánto costaba el ser chef y todo lo que implicaba. Pues bueno, pues ya no. Así que ahora cocino en mi casa. Eres la chef de tu hogar. Sí, así es. Pues es que sí, dicen que luego es muy caro, ¿no? Sí. Pues bueno, esta pregunta es como para conocerte un poquito más. ¿Y qué te llamó la atención de la psiquiatría? Porque pues tú eres una médica general, pero ¿qué te llevó a tomar la especialidad de psiquiatría? Ok. Bueno, mira, durante toda la carrera pues llevamos 2 materias, uno que es psicopatología y la otra que es como introducción a la psiquiatría. Aquí pues todo esto me empezó a llamar la atención, pero algo que fue determinante, por ejemplo, pues bueno, mucha gente no sabe, pero bueno, mi mamá fue enfermera, ¿sí? Y ella estudió en la Ciudad de México. Y durante ella que estuvo haciendo su internado o sus prácticas en enfermería, las hizo en el Hospital Fray Bernardino, que es el hospital más grande de psiquiatría que hay en la República Mexicana incluso. Okay. ¿Verdad? Entonces ella hizo allí su servicio social y hablaba de los casos que ella presentaba. ¿Te platicaba a ti? Que me platicaba, así es. Y justamente uno de esos casos fue una compañera de ella, que estuvo internada en el hospital. ¿Sí? Entonces todo eso pues me empezó a llamar la atención.
y fue la causa por la que yo empecé a estudiar psiquiatría. Qué interesante. O sea que tu mamá tuvo que ver mucho con que Así tú es. estés aquí ahorita. Ajá, así es. Bueno, pues dio mucho gusto platicar contigo. Yo creo que esta plática, y quiero y deseo que esta plática sea muy nutritiva y que nos sirva mucho, y ojalá que les voy a hacer una última pregunta, pero esa va para ustedes, los curiosos y curiosas, como les preguntan en el supermercado. ¿Encontró todo lo que buscaba? Y si no, pues escriban en nuestros comentarios qué tema están ustedes intentando indagar o que tienen curiosidad, para que pues la respuestería esté ahí para ustedes y sea un espacio en donde encuentren todo lo que buscan.